Los titulares son presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida. Contáctanos para ponernos la camiseta de tu negocio. Diputados liberales y del Partido Salvador de Honduras conjuran un nuevo zarpazo a la libertad de expresión ante intentona de ubicar en el Código Penal un artículo que censura a los periodistas, directores, editores y dueños de medios. Congresistas se aprestan previo a la llegada de misión técnica de la ONU para lo de la Sisi a derogar algunos decretos relacionados con el pacto de impunidad. Sorprendidos reaccionaron los empresarios, empleados y pobladores del sur del país ante decisión del gobierno de investigar su marcha pacífica. Piden dialogar para no generar incertidumbre ante posibilidad de perder sus empleos. Presidenta Castro vuelve a la carga contra los empresarios al acusarlos de mal informar sobre el proyecto de ley tributaria y no compensar el sacrificio de su gobierno, asegura. Ministra de Derechos Humanos censura al CONADE por tergiversar y condenar decisión del Consejo de Defensa y Seguridad de investigar y castigar marcha pacífica en Choluteca. General en retiro Germán Alfaro explica por qué la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de criminalizar protesta en Choluteca es equivocada y contrario a las funciones de ese ente. La crisis educativa no termina. De los 67 días calendarizados de clases, apenas se han impartido 45 días desde que arrancó el año escolar. El presidente del BCE, Dante Mossi, no logra su reelección al frente del organismo y anuncia su salida en diciembre. Los titulares fueron presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida, que te ofrece soluciones a la medida de tu negocio. Contáctanos hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Con una inversión de más de 327 millones de lempiras, la presidenta Xiomara Castro lanzó hoy el programa de alimentación escolar, el cual beneficiará a más de 1 millón de niños y niñas de 21,000 centros educativos del país, cuyo objetivo es contribuir a la nutrición de la niñez y la juventud. El lanzamiento se realizó en la Escuela Hidalgo, ubicada en Lepaera, Lempira. En este mismo evento, la mandataria anunció que en 17 regiones sanitarias del país ya está en marcha la jornada de vacunación para la niñez, juventud y adultez. Informó que en esta jornada de vacunación estarán disponibles 2 millones de dosis de vacunas contra la hepatitis A y B, polio, rotavirus, pentavalente, neumococo, influenza y COVID-19, entre otros. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 12 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Mientras en el Congreso Nacional socializan el proyecto de ley tributaria y los sectores que participan en el mismo abrigan la esperanza que se escuchen sus recomendaciones, en el Poder Ejecutivo la gobernante defiende a capa y espada su herramienta orientada a recaudar más tributos y combatir la corrupción, afirma. Al finalizar el lanzamiento del programa de la merienda escolar, la presidenta de la República, Xiomara Castro, se refirió a la Ley de Justicia Tributaria y de manera clara dijo que las exoneraciones deben revisarse porque por años se abusó de ellas a tal grado que legalizaron la corrupción. Había que revisar las exoneraciones y era necesario hacerlo, y en esta revisión nos dimos cuenta que se utilizó, se abusó y se llevó al nivel de corrupción legalizada en nuestro país. Y si queremos, y los que estamos comprometidos a erradicar la corrupción en Honduras, debemos de estar a favor de lo que hoy estamos realizando. Es hacer un parteaguas, dejar la corrupción atrás e iniciar con procesos limpios, transparentes. En ese sentido, explicó que el espíritu de las exoneraciones era generar empleo e incrementar las exportaciones, pero eso no ocurrió. Por eso lamenta que ahora los empresarios estén mal informando a la población. Las exoneraciones fueron creadas con un solo fin, de generar empleo.
y de lograr la exportación en nuestro país. Esos requisitos no se han hecho. Y lamentamos que la empresa privada esté mal informando o distorsionando la realidad de lo que dice la misma ley de justicia tributaria. Todos aquellos que queremos una Honduras diferente, que queremos transparencia en la ejecución de los fondos de nuestro país y los recursos de nuestro país y los beneficios que nuestro país, con el sacrificio de la gran mayoría. Cuestionó que todo aquel que se opone a que se revisen las exoneraciones a través de la Ley de Justicia Tributaria es porque se está beneficiando de la corrupción. Y todo aquel que se opone, y discúlpenme que se lo diga, es que está o beneficiando de esa corrupción o que no entiende la importancia que tiene para nuestro país poder llevar esos recursos a esta gente que vive en lo más profundo de nuestra sociedad, de nuestro país, y que necesitan nuestros niños merienda, y que necesitan nuestros niños una escuela digna para poder recibir las clases, y que nuestros agricultores necesitan los recursos para poder tecnificar sus siembras. La mandataria recordó que cuando asumió la presidencia le tocó escoger entre administrar la crisis heredada o hacer cambios en el país. Entre ellas, escogió la última, porque busca fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Raquel Lazo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. De esta manera respondió el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada al ser consultado sobre toda la controversia alrededor del proyecto de ley de justicia tributaria. ¿Siente amenaza el sector empresarial con estas medidas que se están tomando desde el gobierno? Bueno, son medidas que no facilitan definitivamente el trabajo, la inversión, poder ofrecer empleo a la gente, definitivamente que no. Pero nosotros estamos abiertos al diálogo. Queremos construir con el gobierno, definitivamente, lo saben al más alto nivel, lo sabe el presidente Zelaya, que es con quien más comunicación tenemos, es la persona con quien más se puede dialogar en el gobierno, así que esperamos pues que nos escuchen, que se dejen ayudar, porque creo que para construir en Honduras necesitamos sociedad civil, necesitamos trabajadores, necesitamos gobierno y necesitamos sector privado. La Cámara de Comercio e Industria de Occidente se pronuncia sobre el proyecto de ley de justicia tributaria al asegurar que falta más debate y conocimiento. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Copán le pide al gobierno que hay que socializar con todos los sectores el proyecto de ley de justicia tributaria. Lo que estamos diciendo es que debe de ser socializado en todos los sectores, como lo han anunciado, y esperamos que así sea para tomar una decisión correcta, basada en hechos reales, en experiencias que vivimos los hondureños, porque no podemos medir a todos con la misma vara. Somos diferentes, las empresas hay pequeñas, grandes, medianas, y hay grandes, hay nacionales y hay extranjeros. Yo lo que pienso es que de aprobar un proyecto que se está socializando es para bienestar y para mejorar la mayoría del pueblo hondureño. La empresaria copaneca también manifestó que han existido abusos y los abusos no se deben permitir y que no es justo que las grandes empresas han tenido beneficios y son los pequeños empresarios los que tributan y producen al país. Entonces hay abuso, ¿verdad? Y los abusos no se deben permitir porque al final no es justo que los más grandes tengan mejores beneficios que los más pequeños, que en su mayoría en Honduras somos los más pequeños, los que producimos y los que tributamos al país. Los empresarios del occidente del país aspiran a una ley justa para tributar y que sea beneficiosa para todo el pueblo hondureño. René Rojas, Telenoticias. El sector empresarial de la zona sur reaccionó sorprendido por la decisión gubernamental de investigar su marcha pacífica en Choluteca, en tanto los empleados y población de las comunidades donde está la agroindustria
siguen con incertidumbre y piden a la presidenta Castro sentarse a dialogar para no perder las oportunidades de empleo en la zona. Ordena la investigación. Mientras los ánimos entre el gobierno y el sector privado suben de tono por el proyecto de la ley de justicia tributaria, también aumenta la incertidumbre entre los trabajadores del sector agroindustrial de la zona sur del país. Bueno, realmente uno se preocupa porque realmente aquí depende de nuestra familia y a uno pues se pregunta a dónde más va a ir a trabajar. Así es, bastante incertidumbre, porque realmente es preocupable la situación, pues sentarse a dialogar, porque realmente, imagínense, un montón de personas que laboran en toda la parte del rubro del camarón, el melón, la ocra. A esa incertidumbre se suma el asombro que causó entre los empresarios del sur la decisión gubernamental en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que manda investigar a quienes promovieron la marcha en la ciudad de Choluteca, pues ni en los peores pensamientos imaginaron una respuesta así de parte del gobierno. La verdad que extrañados, no creíamos que la marcha pacífica que hicimos provocara una reacción tan grande o tan intempestiva de llamar al Consejo de Seguridad y Defensa del país, como que nosotros estuviéramos agrediendo a alguien, hubiéramos hecho un acto de violencia pero extrema de haber quemado la ciudad. El sector empresarial del sur, específicamente la agroindustria, insiste que es necesario analizar de manera detenida el impacto que podría tener la ley de justicia tributaria si no se escucha a quienes invierten en esa zona del país. Concretamente es la revisión de esa ley, que no sea aprobada de la forma en que estaba establecida, que no crean que tienen la verdad, que escuchen al pueblo. El sector agroindustrial de la zona sur insiste que tal y como fue enviada la ley de justicia tributaria al Congreso Nacional, pone en riesgo la inversión y por ende los empleos en este sector del país. Este dirigente campesino que habita en una de las comunidades en donde hay empresas camaroneras en el municipio de Namasihue, Choluteca, avisora un panorama difícil si se cumple la proyección de los inversionistas en caso de aprobarse la ley. Preocupados porque nos vamos a quedar sin un trabajo, porque puede decir sí, no es mentira, es que se quedan por 12 años más. No, nosotros no sabemos, porque el inversionista lo que hace es mejor irse. De igual manera se manifiesta esta familia de un pequeño asentamiento llamado La Cuchilla, cerca de la aldea Guamerú, al asegurar que la zona está golpeada por los efectos del cambio climático y no resistirían un golpe más a su debilitada economía. Por eso, en medio de su desesperanza, claman por salidas inteligentes para no ahondar la crisis. Y más con esto de las camaroneras, vamos a quedar más arruinados, va a ser un solo desastre. ¿Le preocupa? Sí, bastante, porque el problema es que hay bastante gente que ahí se mantiene, pues, de las camaroneras, y se cierran aquí, esto, las meloneras, ¿de dónde va a haber más empleo? Nos vamos, mejor dicho, a morir de hambre, pues, porque aquí estamos en una zona de desastre. Mira, aquí no llueve, aquí todo es caro. Los empresarios del sur proyectan que de manera directa se podrían perder entre 100.000 y 200.000 empleos por la ley de justicia tributaria, mientras el gobierno con certeza asegura que eso no pasará. Mariolanda, Telenoticias. Este viernes, el general en retiro de las Fuerzas Armadas, Germán Alfaro, dijo que las medidas tomadas en el Consejo de Defensa y Seguridad y avaladas por el Consejo de Ministros y Gabinete Ampliado del Gobierno para investigar y castigar la marcha pacífica en Choluteca fue una decisión equivocada que no compete al Consejo de Defensa y Seguridad, porque su misión es la soberanía territorialidad y amenazas externas transnacionales. La convocatoria de emergencia al Consejo de Seguridad y Defensa para investigar actos de violencia con motivo de las marchas en Choluteca el pasado miércoles es la versión equivocada de las competencias de este Consejo, distintas a la seguridad pública, de acuerdo al criterio del ex rector del Consejo de Defensa Nacional. Porque la confusión que tenemos ahorita es que la seguridad nacional la confundimos con la seguridad pública o la seguridad interna. Entonces, cuando el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se reúne, es para tocar esos aspectos macros importantísimos para la nación. El general Alfaro precisa sobre la importancia que nuestros políticos tengan las competencias para diferenciar y no confundir lo que es la seguridad interna con lo que es la seguridad y defensa nacional, que nada tiene que ver con las marchas en la zona sur del país.
Y cuando el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se reúne, es para la toma de decisiones de grandes amenazas o potenciales amenazas para Honduras, en el caso de agresiones externas de otro país vecino, en el caso de, por ejemplo, el crimen organizado transnacional, de amenazas al ciberespacio, que está en boga actualmente, ¿verdad? Es una necesidad imperiosa de controlar el ciberespacio, y otras amenazas como las pandemias. Alfaro observa bajo nivel de asesoramiento nacional e internacional para nuestros políticos que ostentan altas magistraturas. Precisa que la seguridad nacional no se está manejando bien, habiendo profesionales que, indistintamente de la ideología, egresaron del Colegio de Defensa Nacional y saben definir el tema de seguridad y defensa nacional. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional debe reunirse cuando la necesidad así lo amerite, ¿verdad? El resto de problemas internos deben de manejarse a nivel de la institucionalidad del Estado, como ser el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público y otras instituciones afines para cualquier aspecto de la nación. Según el acuerdo al que arribó el Consejo de Defensa y Seguridad, la marcha en Choluteca puso en peligro el orden, la paz y la seguridad interior de Honduras, por lo que se ordenó investigación exhaustiva de tales amenazas. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, cuestionó el más reciente comunicado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Aseguró que en dicho escrito se tergiversan las disposiciones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en lo relacionado a la protesta contra la Ley de Justicia Tributaria. Parece que no es esa la tónica y en este sentido le seguimos invitando y no solamente por medios, le he enviado diversas comunicaciones para el trabajo colaborativo y el trabajo colaborativo pasa por también incorporarse y plantear las diversas inquietudes que puedan haber y ser parte de los procesos de garantía de derechos humanos y no convertirse en un espacio de ataque al gobierno que está tratando de desmontar las prácticas dictatoriales que esa institucionalidad durante mucho tiempo acompañó. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expresó preocupación por la resolución emitida desde el gobierno e hizo un llamado para que las manifestaciones y protestas pacíficas no sean consideradas como una amenaza al orden público o a la seguridad interna. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos aquí en el noticiero líder, Conatel niega que Radio Progreso haya sido sacada del aire el día que presentó su sondeo de opinión. Pero antes en TN5 en línea, en las redes sociales ha sido tendencia un par de tenis de una conocida marca que lució la presidenta Castro en la inauguración de una cancha multiusos en Olancho, dado el alto costo de los zapatos de moda, al grado que la Secretaría de Prensa del gobierno negó que costaran 17,000 empiras, haciendo del hecho algo viral entre quienes defienden los gustos presidenciales y los que desmienten a la Casa de Gobierno. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Los tenis de la marca Dolce & Gabbana que usó la presidenta hondureña Xiomara Castro durante la inauguración de una cancha multiusos en Catacama Olancho acapararon la atención y se volvieron tendencia en las redes sociales. Los comentarios se dividieron entre los que critican el valor de los zapatos deportivos y quienes creen que la mandataria puede usar lo que ella quiera. El tema llegó a su punto máximo cuando la Secretaría de Prensa posteó en Twitter que era falso que los tenis costaran 17,000 empiras, así como señalaban algunos, lo que ocasionó que muchos internautas como Roger Cano evidenciaran lo contrario y mostraran que según la tienda online de la marca, los zapatos tienen un valor de $550. Mientras tanto, Julio Luque preguntó, ¿qué es lo falso? ¿Que valen 17,000 empiras o que va a acabar con el capitalismo? Y William Sarmiento ironizó, ¿los compró de segunda en Megapaca o cómo? Pero otros, como Héctor Martínez, tuitearon que no importa lo que valen los tenis. Lo importante es que la presidenta trabaje por destruir el capitalismo en el país. Y Roger Gutiérrez le señaló a la Secretaría de Prensa que es irrelevante desmentir ese tipo de publicaciones. Es darle importancia, cree el internauta, porque la presidenta puede usar zapatos a su gusto y al costo que ella considere.
DN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Y un día como hoy, 12 de mayo, pero de 1865 en Finlandia, se funda la empresa Nokia. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. Nokia es la empresa de telecomunicaciones y tecnología más grande de todas. Fue fundada el 12 de mayo de 1864. La creó el ingeniero Fredrik Idesta en Finlandia, lugar que le dio el nombre Nokia. Aunque fue una de las compañías líder en la venta de teléfonos celulares, actualmente ha sido desplazada por empresas que se han quedado con el mayor reconocimiento desde hace algunos años como Apple, Xiaomi y Samsung. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para emprender, ahorrar y cumplir tus objetivos, cuenta con BAC. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Para tener los mejores beneficios, cuenta con BAC. El ex precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, Nelson Ávila, se suma a este debate de la decisión que tomó el gobierno a nivel del Consejo de Seguridad y Defensa y que luego fue ampliado en Consejo de Ministros. Nelson Ávila, un progre, dice: lo inconstitucional es inconstitucional en o fuera del poder político y público. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creado por el narcoestado, era y es inconstitucional, dado que la presidencia del Ejecutivo asumía la conducción con la integración del resto de las presidencias del Estado, el legislativo y judicial. Esto es ruptura del Estado de Derecho. Lo combatimos cuando osó y lo haremos siempre. Utilizarlo fue y será violación constitucional. Es imperativo, impostergable derogar esta figura inconstitucional violatoria de la República. Los diputados que guarden silencio son asimismo violadores de la Constitución. Es lo que escribe el ex precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, Nelson Ávila, hombre de izquierdas, que afirma que lo inconstitucional es inconstitucional en o fuera del poder político y público y que este Consejo de Defensa y Seguridad creado en el gobierno pasado era y es inconstitucional. Lo combatimos cuando osó y lo haremos siempre. Utilizarlo fue y será violación constitucional. Es imperativo, impostergable derogar esta figura inconstitucional violatoria de la República. Los diputados que guarden silencio son asimismo violadores de la Constitución, afirma Nelson Ávila.
La bancada del Partido Salvador de Honduras cuestionó que la sola convocatoria al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad resulta ser una medida desproporcionada por no encontrarse en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras con motivo de una protesta pacífica. Resaltaron con preocupación que desde la asunción del partido de gobierno al poder se ha alentado desde el mismo Estado a la protesta pacífica, muchas veces no pacífica, de los colectivos de Libre, sin que la celebración de las mismas haya sido motivo para que la presidenta Castro convocar al Consejo. Condenaron que aún se encuentre en funcionamiento esta figura cuando en el pasado Libre fue un fiero crítico de dicha ley. Asimismo, consideraron que el fiscal general no debió participar en dicha sesión por representar los intereses de la sociedad. La Red por la Defensa de la Democracia expresó su preocupación por las amenazas a las libertades civiles y derechos humanos por el conflicto del proyecto de ley de justicia tributaria. En ese aspecto, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de su visita a Honduras del 20 al 24 de abril, reconoce que la presidenta asumió un compromiso público de poner a los derechos humanos como uno de los ejes principales de su gobierno. No obstante, enfatizaron en la preocupación que les genera que las declaraciones de la presidenta Castro en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa puedan ser interpretadas como un incumplimiento de dicho compromiso ante la población y la comunidad internacional. En ese sentido, instaron a las autoridades y los actores económicos a construir un ambiente de confianza para lograr un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones conjuntas para una ley de justicia tributaria justa y transparente que sea un verdadero motor de desarrollo. Finalizaron haciendo un llamado a las instituciones del sistema de justicia, seguridad y defensa del Estado de Honduras a respetar, proteger y garantizar el derecho a reunión y el derecho a la protesta pacífica como mecanismos legítimos de participación ciudadana que no pueden ser limitados o criminalizados por diferencias ideológicas. Con el compromiso firme. Fue el 27 de enero del 2022 cuando la presidenta Xiomara Castro prometía derogar aquellas normativas legales orientadas a criminalizar el derecho a la protesta. Las leyes orientadas a la destrucción de la protección social y criminalización de las protestas, garantizando el derecho a movilizarse sin ser coartado. El último informe de seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado de Honduras ha cumplido de forma parcial las garantías de derechos humanos. A 1 año y 4 meses de aquel discurso en el que se garantizó una nueva época de respeto a los derechos humanos, entre ellos la no criminalización de la protesta, la realidad parece ser otra. Podemos decir que el Estado de Honduras históricamente se encuentra en déficit en el cumplimiento de sentencias y recomendaciones de órganos y mecanismos internacionales y creo yo que tienen que establecer los mecanismos adecuados para que Honduras se ponga al día con sus obligaciones internacionales cuando media una recomendación o una sentencia internacional. La visita preliminar de la CID este año también señala que el país sigue siendo uno de los lugares más peligrosos en el mundo para la defensa de los derechos humanos. La decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el Consejo de Ministros para investigar y responsabilizar a los organizadores de las marchas de trabajadores en el sur, según el CONADE, se aleja de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana. El Estado de Honduras está jugando un papel un poco delicado al tratar de persuadir a las personas para que dejen de manifestarse públicamente, porque es contrario a los estándares internacionales y también a la norma nacional, como ya lo hemos establecido. En ese sentido, el CONADE, a través de sus 18 delegaciones a nivel nacional, estará atento por cualquier circunstancia que amerite la intervención del comisionado. Pese a estas valoraciones, desde la Secretaría de Derechos Humanos se asegura que la actual política gubernamental es coherente con las observaciones de mecanismos internacionales que buscan resguardar los mismos. Desde el gobierno solidario, la garantía a la movilización y a la protesta es una garantía porque forma parte además de los derechos constitucionalmente establecidos y parte de los estándares. Sin embargo, todo derecho tiene los límites de los derechos de otras personas y los límites también de la dignidad, los límites también del no discurso de odio. En este país se han promovido marchas
que bajo ciertas banderas también incitan al odio a poblaciones vulnerables, y esto es una vulneración de derechos humanos. Entonces los derechos de unos acaban donde comienzan los derechos de otros, y para todo eso existen estándares, y los estándares mismos establecen cuáles son las acciones y la gradualidad de las acciones que deben tomar los cuerpos de seguridad para atender estos contextos. La Secretaría de Estado ratifica el respaldo a la orden presidencial de investigar las manifestaciones en el sur, mientras los organismos defensores en esta materia señalan una equivocada decisión en detrimento del derecho a manifestarse pacíficamente. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, Lorenzo Sauceda Calix, negó este día las declaraciones o rechazó las declaraciones de la exrectora de la universidad y socióloga Julieta Castellanos, que denunció que Radio Progreso fue sacada del aire el día que los jesuitas presentaron su sondeo de opinión pública. Eso sencillamente es un absurdo, es una falsedad. Si hay alguien que respeta irrestrictamente la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento, la protección de los medios de la información y la comunicación, es nuestro gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro. En otro aspecto, el comisionado Lorenzo Sauceda aseguró que la prioridad de CONATEL hoy se centra en establecer convenios con proveedores internacionales para que en los próximos meses se puedan efectuar cambios técnicos que garanticen el bloqueo de la señal telefónica en los centros penales del país. Efectivamente estamos en un camino directo de lograr el bloqueo, de lograr esta criminalidad a través de que utilizan estos medios de los chips y de los celulares. Entonces, justamente hemos tenido 3 reuniones consecutivas con los operadores y yo lo valoro mucho. Hoy tuvimos 2 jornadas con oferentes de equipo, oferentes internacionales de equipos de inhibiciones de frecuencias o de bloqueo. El anuncio de la llegada de una misión técnica de expertos de la ONU la otra semana para valorar las condiciones o no de instalar una Sisi ha hecho que el Congreso Nacional se apreste el próximo martes a derogar algunos decretos del llamado Pacto de Impunidad, y para algunos analistas ello responde a una estrategia política para minimizar los daños en la caída de imagen y gestión del actual gobierno. La derogación de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021 será el propósito central de la sesión legislativa del próximo martes, informó en su cuenta de Twitter el presidente del Congreso, Luis Redondo. Con esto se buscará darle una cálida bienvenida a la misión de expertos de Naciones Unidas, informan diputados. Esperamos que en las próximas sesiones le demos esa bienvenida a la Sisi, derogando los artículos que provocan impunidad como lavado de activos, corrupción y otros casos. Creo que al ver ese ambiente favorable, estos expertos no van a dudar en instalar la Sisi que tanto anhelan los hondureños. La tarea no será tan sencilla. Por ejemplo, el decreto 116-2019 que blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos requiere de 86 votos, mientras el 57-2020 que obliga al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionadas a casos de corrupción y el 93-2021 que incluye varias reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos necesitan de una mayoría simple para ser derogados. Los 3 decretos forman parte del llamado Pacto de Impunidad que la ONU exige eliminar para cumplir con parte de las condiciones legales mínimas para hacer posible la instalación de la Sisi. En la sociedad civil aseguran que las reformas presentadas en esta coyuntura son estratégicas, producto de las polémicas en que está envuelto el gobierno. Después de haber visto cómo la imagen de este gobierno a nivel internacional también y nacional ha venido bajando, pues yo creo que esta es la forma de decir vamos a darle al pueblo hondureño algo que ha querido
con ansiedad. Y entonces mandan estos 2 decretos para que sean trabajados por el Congreso Nacional de forma rápida e inmediata. Para la directora del FOPRID, esta visita será clave para que de una vez por todas se tenga mayor claridad sobre las posibilidades reales que existen de establecer un mecanismo de lucha contra la corrupción en Honduras. Genera la esperanza, por lo menos, de que ya se pongan los pies sobre la tierra, es decir, en el sentido que ya sepamos un cronograma más exacto de cuándo en realidad podría establecerse la CICI, si esto es posible o no es posible. La llegada de una comisión de lucha contra la corrupción e impunidad fue una de las principales promesas de campaña del gobierno de Xiomara Castro. Los diferentes representantes de la sociedad civil coinciden que con la llegada de este equipo de expertos de Naciones Unidas la próxima semana en Honduras, el panorama de incertidumbre que rodea la instalación o no de un eventual mecanismo de lucha contra la corrupción en el país quedará más claro. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El abogado constitucionalista Oliver Erazo advirtió que los mensajes de intimidación del gobierno parece que irán más allá de las manifestaciones pacíficas, de manera que pronostica que el siguiente blanco serán los periodistas y dueños de medios, tal y como aconteció en Nicaragua. Primero comienzan con el protestante, después con el periodista que cubre la fuente de la protesta, después con el dueño del medio de comunicación que mandó al periodista a cubrir la noticia. Posterior van con el abogado que defiende a los trabajadores que hacen la protesta. Y así nos convertimos en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela. Y la otra semana tienes en una cuadra a los rojos y en la otra cuadra tienes al pueblo sufrido, sin acceso al mínimo vital, fíjate bien, esperando que un gobierno le caiga al 20 de la lógica y le permita dejarlo trabajar. Como ha sido advertido desde instancias internacionales defensoras de la libertad de expresión, en Honduras el ejercicio de este derecho sigue siendo de alto riesgo. Tal es así que la noche del jueves el oficialismo en el Congreso Nacional se aprestaba bajo un disfraz de decretos anticorrupción reeditar un artículo del Código Penal para censurar a medios y periodistas y propietarios que ya había sido abolido, denunciaron diputados liberales que junto al Partido Salvador de Honduras lograron atajar este zarpazo a la libertad de expresión, el pilar fundamental de la democracia. La sorpresiva convocatoria a la sesión legislativa del jueves tenía un trasfondo oculto, denuncian desde el Partido Liberal. Utilizar la derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021, 2 condiciones de la ONU para instalar la CICI, para revivir el artículo 28 del Código Penal que censura a periodistas, directores y dueños de medios. Era volver a incorporar la penalización por calumnia y difamación. El Partido Liberal siempre ha sido un abanderado de las libertades, la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Pero en la Comisión Anticorrupción, que fue la que emitió los dictámenes de estos decretos desde hace más de un año, juran que al menos en el proyecto original que ellos elaboraron, no se incluye ningún apartado para aplicar responsabilidad penal por delitos cometidos a través de medios de difusión. Eso es una información equivocada. Creo que nosotros debemos de actuar en consonancia y ese tipo de artículos en ningún momento estuvo estipulado aprobarlo ayer. Para el director ejecutivo del Comité para la Libertad de Expresión, no hay otra explicación más que pensar que las modificaciones a la versión original del dictamen fueron elaboradas desde el Poder Ejecutivo. Ningún proyecto de ley que ya pasa por el dictamen debe retornar a su generador, que en este caso podría ser el Ejecutivo. Este decreto pasa directamente a la discusión, pero si volvió con ciertas reformas, tiene que ser del Ejecutivo. La agenda de la refundación no puede ser más clara, cuestionan desde el Colegio de Periodistas, al indicar que el propósito es atemorizar a los medios de comunicación, como en su momento intentó hacerlo Juan Orlando Hernández. Solo en los regímenes dictatoriales, solo donde la dictadura se impone, se puede silenciar. Mire qué cosa más contradictoria. Este gobierno critica y habla de la narcodictadura, pero ellos hoy están haciendo acciones más temprano
que van encaminadas a callar los medios, a callar a los periodistas. Cabe recordar que al decreto 93/2021 de octubre se incluyeron varias reformas al Código Penal y la Ley de Lavado de Activos, eliminando el apartado que establece responsabilidad penal por delitos cometidos a través de medios de difusión. Pero con la propuesta de Libre se suprime en su totalidad el decreto, reactivando el citado artículo 28 actual, que acarrea responsabilidad penal por delitos cometidos a través de medios de difusión. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante, buenas noticias para los maestros jubilados. El INPREMA, el Instituto de Previsión del Magisterio, logra utilidades por un monto de 1.200 millones de lempiras en el primer trimestre de 2023. Y también le informaremos, inflación podría cerrar a fines de año en un 8% según el Banco Central. Pero antes, en Educación Financiera, te ofrecemos algunos tips para entender mejor el fenómeno de la devaluación y su impacto en las finanzas y economía de un país. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Quiénes intervienen en la devaluación de una moneda? Los principales actores que aparecen cuando se devalúa una moneda son la política, guerra, actos de terrorismo o cualquier otra situación que ponga en situación de desconfianza o inestabilidad al país en cuestión. ¿Se puede evitar la devaluación? Lamentablemente no. Este fenómeno va muy de la mano con movimientos políticos sociales, los cuales están presentes todos los días en todos los países, pero se pueden hacer algunas acciones como cuidar bienes, moderar gastos y ahorrar. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Y en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos presenta los nuevos servicios que ofrece Apple, denominado Respuestas de Seguridad Rápida, que busca resolver problemas de filtraciones de información en sus dispositivos móviles. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Apple ha anunciado respuestas de seguridad rápidas, un nuevo modelo de actualizaciones de la compañía que promete ser silencioso y de beneficio para los usuarios. Básicamente, Apple dice que continuamente hacen mejoras a la seguridad de su sistema operativo, pero lanzar actualizaciones para cada una de ellas no es sostenible, por lo que esas actualizaciones se aplicarán de manera automática a los dispositivos. Es decir, no será necesario que el usuario actualice el sistema operativo para recibir dichas soluciones de seguridad. Los parches deberían ser bastante pequeños. Por ejemplo, el primero publicado por iPhone solo ocupa 86 megabytes en total. Después de aceptar la descarga e ingresar su código de acceso, todo el proceso debería demorar alrededor de 30 segundos, luego de lo cual un reinicio rápido finalizará el trabajo. Estas actualizaciones automáticas pueden desactivarse de forma manual por parte del usuario, aunque Apple no lo recomienda para que los usuarios puedan gozar de los beneficios de seguridad. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Banco Atlántida continúa premiando a sus clientes y este viernes, como preámbulo al Día de la Madre, realizó el sorteo de premios en efectivo con su promoción de remesas familiares y también anunció el ganador de una tercera casa. El primero de remesas familiares. Encontramos 5 ganadores de importantes premios en efectivo, 10 premios de 50,000 lempiras y el ganador, nuestro tercer ganador de una casa de 2 millones de lempiras, se los leo, es el señor Oscar Wilfredo López Cruz. Para quienes no han ganado todavía, la buena noticia es que falta sortear 2 casas más y 20 premios en efectivo. Quedan aún 2 casas de 2 millones de lempiras y 20 premios de 50,000 lempiras. Así que el banco de las más grandes promociones todavía tiene grandes premios para nuestros ahorrantes. Recordándoles que es por cada 1,000 lempiras en su saldo promedio que incrementa,
se gana un boleto electrónico. El próximo sorteo se realizará el 7 de julio y para participar, los clientes de Banco Atlántida solo deben aumentar sus ahorros y si aún no tiene cuenta, pueden abrir una desde su celular o visitando las agencias a nivel nacional. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. La crisis en educación sigue en ascenso. De los 67 días de clases calendarizados desde que inició el año escolar, apenas se han impartido 45 días de clase. De ahí que la ASJ demandara al Estado ante el CONADE por incumplimiento, pues las aulas siguen vacías, ya que la mayoría de los docentes se encuentran en las distritales y departamentales, aseguran. La compleja situación que se vive en el sector educativo, plagada de protestas y tomas, principalmente por la ausencia de docentes en las aulas, motivó a que la Asociación para una Sociedad Más Justa denunciara al Estado hondureño ante el CONADE por incumplir el derecho a la educación. Parte del problema se debe a que los maestros no están en las escuelas, sino en las distritales y departamentales, aseguran. Lo que hay que hacer es reubicar a los profesores que están en centros educativos grandes sin carga académica, están metidos en las direcciones distritales, están metidos en las direcciones departamentales y los centros educativos no tienen docentes. ¿Por qué? Porque los directores departamentales se han llevado las estructuras para las distritales y para las departamentales. El panorama genera la necesidad de abrir espacios de reflexión entre las autoridades e instancias fuera del gobierno, sugieren algunos, para que el problema no pase de ser una crisis educativa a una crisis social, ya que el país está perdiendo una valiosa parte de niños y jóvenes hondureños por estar fuera de las aulas de clases. Los días de clases tampoco se recuperan o siquiera se consideran que es necesario el espacio físico y el tiempo dedicado a la educación. En ese sentido, el país está perdiendo por la migración a los jóvenes y también está perdiendo a la niñez y la juventud que no alcanza un espacio para educarse. La preocupación también crece porque de 67 días de clases calendarizados desde el inicio del año escolar a la fecha, solo se han impartido 45. Sin dejar de lado que el 70% de los estudiantes hondureños no logran el estándar internacional mínimo en lectura y el 85% no lo alcanza en matemáticas. Un rezago que traerá consecuencias, considera este experto, por la disrupción digital actual. Y mientras tanto, el mundo está viviendo un escenario ahorita con una disrupción enorme alrededor de inteligencia artificial, biotecnología, cambio climático. Y nuestros niños están siendo educados para vivir en un mundo que ya no existe, en el pasado, ¿verdad? Entonces, no tener una idea racional de esto, desde el punto de vista político para los políticos, se traduce en que el Congreso no ha hecho ninguna iniciativa seria en el tema educativo. Mientras las investigaciones de la ASJ señalan que al menos 1.200.000 alumnos están excluidos del sistema educativo público nacional, en la Secretaría de Educación aseguran que uno de sus principales logros es que, de acuerdo con los datos del Sistema de Administración de Centros Educativos SACE, la matrícula alcanza este 2023 a más de 1.800.000 alumnos. Gabriela Lobo, Telenoticias. El precio de los combustibles registrará bajas a partir del próximo lunes. La gasolina superior disminuirá
un lempira 78 centavos. Su nuevo precio será de 107.11. La regular bajará 99 centavos. Quedando en 92.70 lempiras. El diésel tendrá una reducción de 1.17. Para un nuevo precio de 85.35 lempiras. El queroseno bajará 1.22. Por lo que su precio en bomba será de 74.42 lempiras por galón. Y el LPG vehicular baja 93 centavos. Y se cotizará a 44.60 lempiras a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes 15 de mayo. Miren, esto sucedió en Choluteca. Bueno, Choluteca, epicentro de muchos sucesos. Este bus opera de manera ilegal. Este bus opera de manera ilegal. Miren, la autoridad debe velar porque las cosas se hagan con orden. Y el espíritu de ese operativo de los trabajadores del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es correcto. Ellos andan monitoreando las unidades, si tienen los documentos en regla o no. Ya este es el video que se hizo desde afuera. Ven ustedes el rostro de este trabajador del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, golpeado ahí por los transportistas. Pero el asunto es el siguiente, Cristina y teleaudiencia. El asunto es el siguiente. Está bien el operativo, pero me parece, y esto debe servir de lección, la manera como llega el trabajador del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Vamos al primer video. La manera como llega a tratar de abrir de forma abrupta la puerta delantera de este autobús. Fíjense bien. Este bus opera de manera ilegal. Este bus opera de manera ilegal. Este bus opera de manera ilegal, dice. Claro, y ese es el trabajo de él. Sí es. Ese es el trabajo de él. Pero la forma como llega a querer abrir de manera abrupta, a forzar la puerta, no es la manera correcta. Eso solo provoca la ira de los que conducen el bus o de los propietarios del bus. Primera lección. No es justificable que se agreda a una autoridad como lo hicieron los transportistas en el sur. Pero aquí debemos aprender buenas lecciones y aunque parece el ABC y los consejos elementales, tenemos que decirlo porque el país vive justamente así en casi todas sus áreas. Empleitado. Así vive o vivimos como sociedad, confrontados, sin diálogo. Ya estoy hablando como habla la presidenta yo, pero bueno, se nos pega a todos el lenguaje de la gobernante o la forma del lenguaje. Nos falta un poquito más de civilidad para resolver los problemas. Es incorrecto que el trabajador llegue de esa manera a querer abrir el bus y luego se encuentra con los iracundos transportistas que le empiezan a pegar en la cabeza. Que no hay respeto. ¿Por qué no nos respetamos? ¿Por qué no hacemos el trabajo de manera ordenada? ¿Por qué tenemos que reaccionar siempre con agresividad? ¿Por qué tenemos siempre que descalificar cuando no coincidimos con alguien? ¿Por qué tenemos que ofender cuando no coincidimos con alguien? ¿Por qué tenemos que pelearnos simplemente por no pensar como piensa el otro? Esta es nuestra sociedad, estas son las cosas que debemos corregir, estas son las cosas que debemos terminar y empezar a convivir mejor,
a convivir de manera civilizada, aún y en las diferencias, aún y en los disensos, aún y en los pleitos, aún y en las situaciones de divergencia permanentes del país. Debemos cambiar como ciudadanos e intentar autoridades, población en general, ser respetuosos de la ley, pero cuando discrepemos, ser capaces de dialogar y llegar a acuerdos sin golpearnos, sin matarnos, sin herirnos, sin descalificarnos, sin ofendernos. De ahí la nota que nos ha preparado el periodista Carlos Soto. En estos videos se muestra el nivel de polarización social que existe en Honduras y la renuencia para acatar las disposiciones legales que establece el ordenamiento jurídico. La crispación que se observa en la confrontación entre funcionarios del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, los transportistas que irrespetan las órdenes de la institucionalidad y la ciudadanía usuaria denotan un exacerbado incremento de la conflictividad, aseguran analistas. Es importante que las personas y todos, tanto funcionarios como la población civil del país, reconozca que es necesario empezar a respetar la ley. Nosotros tenemos un conflicto con el respeto de la ley bastante importante y eso nos está anclando, nos está manteniendo siempre sometidos a unas ciertas perversiones y a unos ciertos prejuicios que es necesario revertir. Las autoridades rectoras del transporte terrestre consideran que este conflicto tiene un matiz político contra el gobierno de Xiomara Castro. Condenan las agresiones que recibieron los funcionarios encargados de decomisar los vehículos que no tienen permiso vigente de operación. Condenamos, ¿verdad?, este acto en lo que se vieron involucrados nuestros inspectores en Choluteca. También ya se pusieron las respectivas denuncias. Igual, ¿verdad?, nuestros muchachos quedaron heridos y fueron trasladados a una clínica. Gracias a Dios, pues ya están bien y eso pues es condenable. Condenamos ese acto de violencia que fue provocado, ¿verdad?, por manifestantes en Choluteca y que nosotros sabemos perfectamente que fueron enviados por los mismos transportistas, ¿verdad?, que se están prestando para ese tipo de actos delictivos en la ciudad de Choluteca. Por su parte, la dirigencia del sector considera que este conflicto se origina debido a la deficiencia administrativa para gestionar con celeridad los permisos de operatividad y además denuncia una presunta persecución contra transportistas. Hay que ver el origen del problema, investigarlo, ver si en realidad ese problema crece por influencias de compañeros transportistas o son simplemente problemas que se dan por la constante prácticamente sanción que están siendo objeto los compañeros transportistas en el sur. La Ley Nacional de Transporte Terrestre en su artículo 107 establece como atribución del Instituto Rector el decomiso temporal de unidades vehiculares que no cumplen con las disposiciones legales para la circulación vial, por lo que el enfrentamiento captado en videos debe encender las alarmas en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales. En otra información, la Casona Hondureña es un emprendimiento de productos alimenticios artesanales a base de chocolate y café. Su creadora es una mujer entusiasta y perseverante que siempre tiene una sonrisa para compartir con sus clientes. Es nuestra sección del emprendedor de este día. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El entusiasmo y la amabilidad es el ingrediente principal en el emprendimiento de Elena Calix, quien prepara los más deliciosos productos con frutas y verduras cultivadas en la cordillera del Merendón. Los principales son hechos a base de cacao, café y miel. Nosotros empezamos justo antes de la pandemia, como el primer mes de la pandemia. Mi empresa se llama La Casona Hondureña. Son productos alimenticios artesanales que son excelentes para la salud, deliciosos. Tenemos café, cacao, cocoa, miel de abeja, chocolate en barra, como usted puede ver, bombones, limones persas y dulce de leche y otros productos ricos.
Doña Elena prepara desde cocoa hasta deliciosos dulces y encurtidos. Su dedicación ha sido constante. Ella asegura que no deja pasar las oportunidades para poder dar a conocer su emprendimiento y sueña con poder llegar a toda Honduras. Hay que ser resilientes, especialmente en esos tiempos difíciles de financieros y económicos del mundo y del país. Cualquier oportunidad de mi emprendimiento que me inviten, ahí estoy a la orden. Y podemos servirles también al bazar de sábado con mis ricos productos saludables. Siempre nosotros vemos televisión Centro, ahora y Canal 5 especialmente. Elena Calix es una mujer que nos enseña que amar lo que hacemos es la clave de todo. Para adquirir sus deliciosos productos, ella se encuentra en el Bazar del Sábado en San Pedro Sula y su número de teléfono es el 9986-4331. Keria Chinchilla, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Las autoridades del INPREMA informaron que hasta la fecha recibieron de parte de Palmerola International Airport 290 millones de lempiras en concepto de intereses por el préstamo que realizaron para ese proyecto y que hasta este momento la inversión se torna segura. No hay que temer, la inversión está segura. Hasta este momento no tiembla, no tambalea, no corre riesgo la inversión que el INPREMA ha hecho en el aeropuerto. Hasta este momento ya van 196 millones de lempiras que se ha recibido en concepto de intereses. Bocanegra también informó que por primera vez en la historia del Instituto de Previsión del Magisterio, en un trimestre logra utilidades arriba de los 1.000 millones de lempiras. Recordemos que hasta el mes de abril de este año 2023, el rendimiento operativo del INPREMA se ha multiplicado a casi 1.200 millones de lempiras, algo que nunca había sucedido en la vida del instituto. Es algo que seguimos día a día trabajando para poder salvaguardar ese capital que el maestro a lo largo de su vida productiva ha ahorrado en este instituto. El funcionario informó también que la socialización de la nueva ley del INPREMA continúa y hasta lograr un consenso la remitirán al Poder Ejecutivo para que luego la presente ante el Congreso Nacional. Los titulares fueron presentados por el... Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La inflación interanual podría cerrar en 8.10% a diciembre próximo, según la encuesta de expectativas económicas publicada este viernes por el Banco Central de Honduras. Esto significa que los precios continuarán siendo elevados durante el segundo semestre del año. Entre los factores que esperan tengan mayor incidencia en la inflación de 2023, de acuerdo a los informantes, están el aumento de precios en algunos alimentos y bienes importados, tarifas de la energía eléctrica y ciertas materias primas. Los analistas consultados por el Banco Central estiman que se registrarán menores precios del petróleo y algunas materias primas estarían incidiendo en una desaceleración de la inflación, estimando que se situará en 7% para 2024 y en 6.54% para el cierre de 2025. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hoy nuestro país ha sonado, el nombre de nuestro país, Honduras, ha sonado bastante en el mundo a raíz de una noticia. La caída de Dante Mossi. Estoy revisando en este momento varios medios internacionales y me encuentro, entre otros medios, a El País de España, que titula La caída de Dante Mossi, el banquero que ayudaba a Daniel Ortega desde el Banco Centroamericano. Ya vamos a leer el tuit que ha escrito el presidente del BCE, Dante Mossi. Opositores al régimen sandinista celebran la decisión de los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica de no reelegir al funcionario hondureño Mossi. Seguirá 3 meses más mientras el organismo busca un reemplazo. El hondureño Dante Mossi, ya observarán ustedes la fotografía de Mossi en pantalla también,
no ha sido reelecto como presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica este viernes en República Dominicana, donde los gobernadores de la entidad bancaria sostuvieron una asamblea para discutir, entre otros temas, la continuidad del funcionario 5 años más en el cargo. La decisión ha sido celebrada especialmente por opositores a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes señalan a Mossi de ser el principal financista de la dictadura de Nicaragua. La no reelección de Mossi es definitivamente un triunfo importante para la causa nicaragüense porque la dictadura pierde un aliado importante en la obtención de recursos, asegura a El País Juan Sebastián Chamorro, economista nicaragüense y preso político desterrado. Sin embargo, es importante que este cambio de presidente lleve a un cambio en la asignación de recursos de parte del BCE. Se necesita un cambio de políticas para que el banco realinee su actuar en función de lo que fue originalmente diseñado. Todavía tenemos que asegurarnos de que el banco no continuará financiando a la dictadura de manera tan discrecional como lo ha hecho. Es un artículo largo del País que titula La caída de Dante Mossi, el banquero hondureño que ayudaba a Daniel Ortega desde el Banco Centroamericano. Y así nos encontramos con otros titulares. Donde se destaca que no ha sido reelecto en la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica Dante Mossi, que estará en el cargo hasta diciembre de 2023. Hasta diciembre o noviembre, diciembre. Diciembre de 2023. Hasta diciembre. Y él escribió también en su cuenta de Twitter. Así es, el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, posteó este viernes en su cuenta de Twitter: gracias Centroamérica y BCE por estos casi 5 años. Acompañaré la transición al nuevo liderazgo que llega en diciembre de 2023. La publicación fue hecha luego de que se conociera que Dante Mossi no fue reelecto como presidente del Banco Centroamericano después de que la Junta de Gobernadores del BCE se reuniera en República Dominicana para votar sobre el nuevo presidente y Mossi fuera descartado. Mossi se situó al frente de este Banco Centroamericano de Integración Económica. Mossi se situó al frente del organismo financiero regional que acompaña el crecimiento de Centroamérica en diciembre de 2018, tras ser elegido en el mes de octubre de ese año. Previamente, el economista hondureño trabajó en el Banco Mundial como jefe de operaciones en Honduras o en Ghana, así como fue representante de la entidad en Paraguay. Así que Dante Mossi no ha sido reelecto, dejará a finales de año la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. En otra información, un aumento en las deportaciones es lo que se espera ante las medidas adoptadas en Estados Unidos que endurecen el ingreso de migrantes tras la aplicación del denominado Título 8, que implica acciones más rigurosas para optar a un asilo, por lo que organizaciones que velan por los migrantes demandan que en Honduras las autoridades deben tomar las medidas para disminuir los flujos migratorios y brindarles alternativas a los deportados. El desempleo es una de las causas más comunes de la migración. Yo he pensado hasta de emigrar del país y decía yo, ¿por qué la gente se va? No debería de irse. Pero hoy que estoy sin trabajo, miro la necesidad porque no encontramos empleo. Y esto fue lo que obligó a Carla a vender jugos desde hace un mes, pero lo que gana no es suficiente y pese a que ha pensado en salir del país se retiene por las consecuencias. Porque para inmigrar ilegales su vida peligra, lo pueden matar, lo pueden asaltar, pueden violar, entonces mejor quedarse aquí esperando que salgan con ayuda a alguien e irse para legal a Estados Unidos. Aún así, cada día, al menos unos 500 hondureños emprenden un riesgoso viaje, situación que desde la Comisión de Acción Social Menonita se lamenta. Consideran que la situación de los migrantes se complicará aún más tras la puesta en marcha nuevamente de las reglas que contempla el denominado Título 8. La implementación de esta ley, que por cierto es drástica, va a permitir que muchas personas busquen otras rutas de mayor riesgo. Igual podría incrementarse también este negocio del coyotaje, donde muchas personas que se dedican a esta acción ilegal van a cobrar costos excesivos y la población al final no va a poder pasar por las fronteras. Hemos visto ya la militarización prácticamente de la frontera
y la disposición de algunos estados, como Florida, por ejemplo, de incluso deportar a migrantes que están en situación irregular, al extremo de sancionar a las empresas que tengan mano de obra en esta condición migratoria. Indican que es muy probable que las deportaciones aumenten y aunque sugieren que hay que prepararse para una respuesta humanitaria, las condiciones en el país poco lo permiten. Difícil porque ya tenemos una gran cantidad de años esperando esto, esperando que el país se pueda preparar, esperando oportunidades y al contrario, es decir, más bien estamos perdiendo empleos porque una de las razones por lo que la gente se va es porque no tiene empleo. En este año, al menos 20.000 compatriotas han retornado al país en calidad de deportados, más del 50% por la vía aérea. Los integrantes de la Comisión Interventora de las Cárceles fueron presentados oficialmente este viernes y anuncian entre sus prioridades el desarme en los recintos penales, así como la separación de los grupos criminales que ahí se encuentran recluidos. Con la incorporación de los abogados Sandra Rodríguez y Mario Chinchilla, la interventora queda integrada para iniciar con la recuperación de la gobernabilidad en los centros penitenciarios del país. ¿Por dónde empezar según exdirectores penitenciarios? El problema que tienen las cárceles y que la gente pregunta, ¿cómo entran las armas? A mí me hicieron esa pregunta como director interino del sistema penitenciario. Entonces yo solo miraba. Era mi gente, mi tropa, eran realmente los abogados que llegaban a las consultas o eran personas particulares interesadas en que por intereses económicos están penetrando esos instrumentos que son una amenaza para los demás privados de libertad y para la seguridad interna del sistema. La primera tarea podría ser tomar control simultáneo de las 25 cárceles, continuar con un periodo de observación a reacciones y prueba de resultados, atender la preliberación que corresponda con participación de expertos interdisciplinarios en cada fase de la intervención. Los pandilleros hay que prestarle una atención necesaria y lo que habrá que hacer es que habrá que sacarlos de los módulos que tienen, revisarlos, módulos por módulos, revisarlos a ellos mismos también para ver que no tengan nada peligroso contra ellos y contra los mismos internos y contra la sociedad. Ese es el primer paso que tienen que hacer. Y el segundo paso que tienen que hacer es separarlos en algunos centros aislados. Los interventores todavía no revelan su plan. Iniciarán, dicen, cuando la situación lo amerite, con un solo objetivo, que es recuperar la gobernabilidad con respeto a derechos inherentes a personas privadas de libertad. Ya no vamos a ver la entrada de muchas figuras ahí, entran a Támara como que mandan y van a traer las bolsas de dinero. Eso se acabó. Ya nosotros tendremos el control y esperamos que progresivamente se acabe esa autogobernanza. Sabemos que se deben realizar las coordinaciones necesarias con la Policía Nacional para que sea asimismo en materia de seguridad integral un éxito el plan de intervención. El control simultáneo en las 25 cárceles del país requiere de una planificación rigurosa, segura tanto para el personal que interviene como para los privados de libertad. Informamos que mañana sábado a las 12 del mediodía se realizará la misa de 40 días en la Basílica de Suyapa de la señora Carmen Luna López, que de Dios goce. Su esposo, hijos, nietos y demás familiares estarán eternamente agradecidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, condenó este viernes los asesinatos del defensor tolupán de la Tierra y Territorios Amílcar Vieda y de otro ciudadano identificado como Naún Ismael Chacón, crímenes ocurridos el 9 de mayo cuando desconocidos le dispararon con armas de fuego y luego les prendieron fuego a sus cuerpos en el sector de Las Brisas, comunidad de la tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, en el departamento de Lloro. La OACNUD en un escrito lamentó profundamente el asesinato de los defensores y señaló que con este lamentable crimen se elevaría a 8 el número de defensores de la tierra, territorio y el medio ambiente que han sido asesinados en Honduras durante el 2023.